La película Hereditary es una exploración profunda de la disfunción familiar, el duelo y la enfermedad mental, entrelazados con elementos de horror psicológico y sobrenatural. Y en este video analizaremos su psicología. El trauma transgeneracional. La película aborda el trauma familiar y la forma en que éste se hereda de generación en generación. El linaje familiar en la película está impregnado de oscuros secretos y desórdenes mentales que simbólicamente se heredan. Esto recuerda las teorías de la epigenética y la psicología transgeneracional, que postulan que las experiencias traumáticas pueden afectar a generaciones futuras, no solo psicológicamente, sino también a nivel biológico. La protagonista Annie representa esta transmisión traumática. Su madre Ellen es una figura central de control y manipulación, en quien se insinúa una psicosis profunda y una inclinación hacia las prácticas ocultistas. Los sentimientos de abandono, control y manipulación de Annie hacia su madre resuenan en su relación con sus hijos, especialmente con su hija Charlie. Desde una perspectiva de trauma transgeneracional, las acciones de Ellen desencadenan una serie de eventos fatales. Las interacciones familiares muestran que los patrones de abuso y negligencia se transmiten, casi como si estuvieran programados en los miembros de la familia, una situación que lleva a cada miembro a una espiral descendente. El duelo y la pérdida. La película también examina el proceso de duelo, especialmente a través de la muerte de Charlie. Annie no solo lucha con la pérdida de su hija, sino con su propia culpa y resentimiento. Estas emociones desencadenan su progresiva pérdida de control y su inmersión en el ocultismo, buscando una manera de comunicarse con Charlie más allá de la muerte. Esto es consistente con las etapas del duelo, especialmente la negación y la ira. Sin embargo, en vez de alcanzar la aceptación, Annie se queda atrapada en una espiral del dolor que incrementa su vulnerabilidad psicológica. El duelo en la película va más allá de la pérdida de un ser querido. Parece un duelo por la misma identidad familiar. Al enfrentar la muerte, los personajes también enfrentan la desintegración de sus propias nociones de realidad, una noción de la maldición familiar, el resultado de un choque entre la realidad y la ilusión, donde el dolor se convierte en un canal hacia la locura. Psicosis y descenso a la locura. Annie, al igual que su madre Ellen, muestra signos de inestabilidad mental que en la película parecen agudizarse con la muerte de Charlie. La influencia de prácticas ocultistas puede verse como la manifestación externa de su psicosis, ya que los rituales simbolizan una búsqueda desesperada de sentido y control en una situación de caos emocional. La paranoia y el miedo de Annie al descubrir su papel en el oscuro plan familiar es una forma de delirio persecutorio en el que ella se ve atrapada en una red de manipulación que la hace cuestionar su percepción de la realidad. Sus intentos de comunicación sobrenatural podrían interpretarse como una proyección de su deseo reprimido de reconciliarse con su madre y su hija, siendo esta forma una forma disociativa de enfrentar su dolor. Pérdida de autonomía. En el transcurso de la película, los personajes se ven privados de su sentido de autonomía. Ellen domina la historia de Annie, mientras que Annie influye en la vida de Peter. Esta pérdida de control resalta una sensación de destino ineludible. Psicológicamente, los personajes sienten que sus decisiones y acciones están fuera de su control, como si estuvieran destinados a un final trágico, lo cual aumenta su desesperación y sus comportamientos autodestructivos. La influencia del ocultismo. La influencia del ocultismo no solo es un elemento narrativo, sino también un símbolo de la psique fragmentada de los personajes. La dependencia de Annie en prácticas sobrenaturales para enfrentar la muerte de su hija y su propio dolor revela una tendencia a escapar de la realidad. Esta evasión puede reflejarse como un mecanismo de defensa frente al trauma, donde el uso de rituales actúa como un intento de reafirmación de poder y control. Sin embargo, las consecuencias son devastadoras, ya que el ocultismo no resuelve su dolor, sino que amplifica su paranoia y locura. En psicología, esto se relaciona con creencias destructivas, donde la percepción de fuerzas externas, en este caso lo oculto, manipula las decisiones y la psique de los personajes hasta que pierdan el contacto con la realidad. Peter Graham.
Peter es el hijo adolescente que, tras un trágico accidente en el que su hermana muere, queda atrapado en una espiral de culpa y desesperación. Este evento traumático marca su vida y se convierte en una carga insoportable. La culpa y el miedo de enfrentarse a las emociones de su familia lo llevan a reprimir sus emociones y mantenerse aislado. La represión y la falta de comunicación en su relación con Annie agravan su situación, generando una desconexión profunda en sus relaciones familiares. Peter encarna la disociación y la negación como mecanismos de defensa ante el dolor, los cuales finalmente se revelan ineficaces cuando la realidad del trauma empieza a invadir su psique. En última instancia, Peter queda atrapado en la narrativa familiar de manipulación, simbolizando cómo los traumas y el sufrimiento no abordado pueden romper los lazos familiares y destruir la identidad personal. La figura de Charlie. Charlie es la hija de Annie. Es una presencia extraña desde el inicio. Su personalidad refleja características de una identidad alienada y aislada. Desde el punto de vista psicológico, Charlie representa la carga inconsciente de toda la familia, siendo casi una extensión de los secretos oscuros que la familia oculta. La inquietante relación que tenía con su abuela y su comportamiento errático refuerzan su papel como el otro, un símbolo del inconsciente reprimido y el lado oscuro de la familia Graham. Su muerte se convierte en un evento catalizador de la desintegración psicológica de la familia y marca el punto de no retorno. La alienación de Charlie también podría interpretarse como una manifestación del inconsciente familiar, simbolizando lo que ha sido negado o reprimido y que finalmente encuentra un trágico desenlace. Conexión con lo sobrenatural. La presencia de lo sobrenatural puede interpretarse como una manifestación del inconsciente colectivo. Desde esta perspectiva, el culto a una entidad demoníaca simboliza el poder oscuro que controla a la familia. La invocación de esta entidad puede ser vista como una representación simbólica de las fuerzas psíquicas incontrolables y reprimidas que acechan en lo profundo del inconsciente familiar. La conexión con esta figura también puede entenderse como un intento de representar la locura heredada, donde cada miembro de la familia es conducido a una fragmentación psicológica que los hace vulnerables a la posesión. Es decir, lo sobrenatural puede ser visto como una metáfora de cómo los traumas no resueltos y las patologías familiares terminan poseyendo la vida de los descendientes, convirtiéndose en un destino fatal. Steve Graham. Steve es el pilar de apoyo para Annie y sus hijos, especialmente en momentos de tragedia, como la muerte de su hija Charlie. Sin embargo, en lugar de procesar su dolor, Steve parece centrarse en contener y proteger a Annie, generando un desgaste emocional que se acumula. Ante el trauma, Steve mantiene una postura emocionalmente distante, posiblemente para evitar confrontarse con su propio dolor o impotencia. Este enfoque lo aísla aún más de los demás miembros de su familia, creando una barrera emocional que, si bien es protectora, también contribuye a una desconexión progresiva entre él y su familia. La acumulación de eventos inexplicables y la creciente inestabilidad emocional de su esposa finalmente empujan a Steve al límite. En su escena final, cuando intenta quemar el cuaderno de Charlie para evitar un ritual, la desesperanza y el conflicto interior de Steve culminan en un acto fatal. Aquí Steve revela la ironía de su carácter. En su afán por negar y evitar lo paranormal, es alcanzado por ello de la manera más brutal. Steve se convierte en una víctima del mismo sistema que intentó controlar, lo que muestra su vulnerabilidad y la imposibilidad de manejarlo todo racionalmente. Este desenlace trágico no solo refuerza la idea de que hay cosas que no pueden explicarse racionalmente, sino también la limitación de la lógica como herramienta para enfrentar el dolor y el trauma. Hereditary presenta un retrato inquietante de cómo el trauma, el duelo y la falta de salud mental adecuada
pueden desencadenar una serie de eventos autodestructivos. Los personajes, al ser incapaces de romper con su legado familiar y encontrar un sentido de identidad independiente, quedan atrapados en un ciclo de repetición traumática. La mezcla de psicosis, manipulación y un destino familiar sin salida refleja cómo los traumas no resueltos pueden evolucionar en una espiral descendente de pérdida y destrucción. Al recordar Hereditary, me quedo con esta frase: todos sacrificamos algo. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Esto ha sido Lenguaje Friki.